Buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Primero que nada, sean bienvenidos una vez más a nuestra segunda parte de la nueva serie que estamos iniciando, que estamos estudiando, que se llama Supremo, Jesús sobre todo. Y está basada en el libro de Colosenses. Muy bien, les decía que estamos en esta nueva serie llamada Supremo, donde vamos a conocer más de Jesús en nuestra vida. Y ese es el propósito de esta serie. El propósito de esta serie es que podamos aprender quién es Jesús, que podamos dar respuesta a esta pregunta. ¿Para qué? ¿De qué me sirve? El apóstol Juan dijo esto: para que creyendo en Él, necesitamos conocer a Jesús al conocer a Jesús, creamos en Él, confiemos en Él, pongamos nuestra eternidad en sus manos. Y al confiar en Él y al conocerlo, podamos tener vida eterna. Podamos ser perdonados de nuestros pecados. Podamos recibir el perdón y heredar la vida eterna. Y ese es el deseo de nosotros para todos ustedes. Nuestro deseo es que ustedes puedan venir a Cristo, rendirse a Cristo, nacer de nuevo, recibir el perdón de tus pecados y vivir una vida nueva y transformada por el poder del Espíritu Santo. Una vida que ame a Dios. Una vida que tenga un antes y un después. Una vida que verdaderamente refleje que has rendido tu vida a Dios. Ese es nuestro deseo para cada uno de ustedes. Y estamos entrando a la parte 2 que se llama La imagen del Dios invisible. Y tiene este título, ahorita van a ver por qué. Porque es lo que Pablo nos está enseñando sobre Jesús. Y vamos a verlo en unos minutos, pero antes de leer, te invito a que oremos. Orar es platicar con Dios, simplemente ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro en señal de reverencia, en señal de respeto a Dios, y vamos a orar. Señor, en esta noche quiero pedirte, Padre, que nos ayudes, nos bendigas. Abre tu palabra, Señor. Abre tu palabra en estos tiempos tan difíciles. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor. Que no sea la persona que está hablando enfrente, sino que sea tu palabra, Señor, la que hable a los corazones de estos jóvenes, Señor. Porque nuestro deseo es que ellos puedan ser salvados, Padre. Que ellos puedan nacer de nuevo, que ellos puedan ser transformados. Te pido, Señor, que pueda nacer sobre ellos el sol de justicia, donde se brille en nuestros ojos, brille sobre nuestros ojos la verdad del Evangelio, la verdad de quién eres tú, Señor. Y lo que nosotros necesitamos hacer, rendirnos a ti. Gracias, Señor, en este tiempo, gracias por este corto mensaje, y lo pongo en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si traes tu Biblia o tu aplicación de la Biblia, puedes sacarla en el libro de Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer del verso 15 al 23, del verso 15 en adelante. Y antes de llegar hasta este punto, vemos que Pablo termina la sección anterior recordándonos que hemos sido reconciliados, hemos sido redimidos, que quiere decir rescatados, que hemos sido rescatados por la sangre de Jesús. Es el precio que se ha pagado por nosotros. Y la palabra redimido tiene que ver con rescate, como cuando piden rescate por un secuestro. Cuando hay una persona que es secuestrada y están pidiendo un rescate, un dinero, algo de valor a cambio de la vida de esa persona. Y esta es la situación que Pablo nos pinta. Todos nosotros estamos secuestrados por nuestros malos deseos, por nuestro pecado, por nuestra culpa, por nuestra rebeldía, por nuestro haber desobedecido a Dios. Y todos nosotros somos esclavos del diablo, somos esclavos de nuestras pasiones, somos esclavos de nuestros deseos y vamos encadenados en camino directo hacia el infierno. Pero Dios decidió pagar un rescate por nosotros. Y ese rescate no fue mucho dinero, no fue piedras preciosas, no fue diamantes,
Ese rescate fue la vida del Hijo de Dios, la vida de Dios mismo, la vida de la segunda persona divina de la Trinidad, la vida de Jesús. Y Pablo nos decía en el versículo 12 que Jesús nos compró con su sangre, con su muerte. Y ese es, y ojo, esto no significa de que como muchas iglesias o muchos predicadores dicen de, wow, tú tienes tanto valor que Dios mismo dio su vida por ti porque eres tan valioso. Y porque ese es el tamaño del valor. Dios estuvo dispuesto a darlo todo en vez de vivir sin ti. Dios dijo, prefiero morir que vivir sin ti. Y voltean todo lo que sucedió de la cruz, todo el centro de lo que sucedió y te ponen a ti como el centro de que Dios se sacrificó porque tú eres súper mega valioso. Tú eres valioso, pero comparados con Dios somos paja para el fuego nada más. Somos polvo, somos basura, somos rebeldes. Vivimos una vida miserable que peca contra Dios. Y no es que hayamos tenido valor. Dios se sacrificó porque Él es bueno, porque Él te amó. A pesar de que en ese sentido, no vales nada. En ese sentido, un pecador malvado como yo, no valgo nada. Soy paja para el fuego. Paja para el fuego eterno que justamente me merezco y te mereces. Pero Dios te amó. No porque tú seas algo súper mega especial, Él te amó porque Él es bueno. Porque Él decidió mostrar su bondad para ti. Y Pablo dice, recuerden esto, Él nos ha reconciliado a través de su muerte, la reconciliación en la sangre de su Hijo. Y ser reconciliado quiere decir, cuando una persona necesita ser reconciliada con otra, cuando hay un problema o hay una enemistad o hay algún pleito. Si son dos amigos no necesitan reconciliarse. Los amigos no necesitan reconciliarse, los enemigos sí. ¿Por qué Dios dice que fuimos reconciliados? Porque nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y no es que Dios se haya vuelto nuestro enemigo. Nosotros nos volvimos enemigos de Dios. Quizá eso seamos muchos de nosotros todavía. Pero déjame decirte que Cristo Jesús murió por ti para darte la oportunidad de ser reconciliado con Dios. Y Jesús no es cualquier persona que nomás vino y murió. Pablo quiere dejarnos claro en el pasaje que vamos a leer quién es este Jesús que vino a morir. Y aquí es donde empezamos en el verso 15 y van a estar los versículos aquí, van a estar en la pantalla. Ulises los va a poner en la pantalla para quienes no traen su Biblia. Quienes traen su Biblia o quienes nos están viendo a través del video de YouTube, tomen ese momento, abran su Biblia, abran su aplicación y síganos en Colosenses capítulo 1 verso 15. Dice, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y aquí comenzamos con uno de los versículos muy importantes que nos hablan sobre quién es Jesús. Los discípulos de Jesús y Pablo en este caso claramente veían a Jesús como un ser divino. Jesús era Dios, pero quiero que tengan este concepto claro. Imagínense, y es difícil entender a Dios, pero esto es como Dios se ha revelado en su palabra. Dios es un solo ser, conformado por tres personas divinas, que son coiguales, son distinta persona, pero son igual, completamente igual en su naturaleza, en sus atributos, y están en perfecta unión, perfecta armonía y perfecto amor.
Y la unión de estas tres personas divinas es lo que nosotros conocemos como Dios. Y la Biblia nos dice que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y estos tres son un solo ser, conformado como Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Es la segunda persona que conforma la naturaleza divina de Dios y posee toda la naturaleza divina de Dios. Jesús, siendo Dios en su naturaleza, vino a nacer como un hombre. Escogió, la Biblia nos dice en Filipenses, que Él se rebajó, se humilló a sí mismo. ¿Cómo? Tomando la naturaleza de un hombre, naciendo como tú y como yo. Y es difícil de entender esto para nosotros porque nosotros somos un solo ser y somos una sola persona. Un solo ser conformado de una sola persona. Dios es un solo ser conformado por tres personas divinas, eternas, iguales en poder, iguales en gloria, no creadas y creando todo lo que existe. Y el segundo de la deidad, segundo en cuanto a posición, porque en todo lo demás son exactamente iguales, Jesús nació como un hombre. Tomó esa naturaleza, añadió a sí mismo la naturaleza humana. Y en esta naturaleza humana, al nacer como un hombre, Él se volvió la imagen perfecta de Dios. Él es el Dios visible. Él es la imagen, nos dice Colosenses, del Dios invisible. Él es el Dios hecho visible, reflejando a la perfección el carácter de Dios, el poder de Dios, la naturaleza de Dios, las palabras de Dios, el llamado de Dios. Todo eso es perfectamente visible en Jesús. ¿Quieres saber cómo es el carácter de Dios? ¿Quieres aprender de Dios? Mira a Jesús. Voltea a ver a Jesús. En su palabra, en el registro que tenemos de Él. ¿Quieres conocer el carácter de Dios? Mira a Jesús. ¿Quieres ver cómo el amor de Dios y la justicia de Dios se unen a la perfección? Mira a Jesús en su sacrificio en la cruz, satisfaciendo la justicia que Dios demanda, el que seamos castigados por nuestros pecados, y mostrando el amor y la misericordia que Dios tiene porque Él es bueno. Estas dos se unen a la perfección en la cruz, castigando el pecado, pero tomando ese castigo sobre Él mismo como sacrificio, como sustituto de nosotros, mostrando su amor. Jesús no es cualquier persona. Jesús es Dios mismo en la carne, es la imagen del Dios invisible. Él es el creador y nosotros lo colgamos en la cruz. Él vino a nosotros y nosotros no lo reconocimos. Y en su amor se puso en nuestro lugar para ofrecernos perdón. Jesús vino al ser humano, vino a nosotros y nosotros no lo reconocimos. Incluso hoy muchas veces hay mucha gente que sigue sin reconocerlo. Pero la Biblia dice que Jesús dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Ahora Pablo quiere dejar en claro quién es esta persona. Luego dice: el primogénito de toda la creación. Y hay sectas que no son cristianas que confunden la Biblia, trastornan la Biblia, y lo voy a mencionar por nombre porque ellos públicamente van y tocan a las casas, son los testigos de Jehová. Se ven buena onda, a lo mejor son buenas personas en cuanto a sus obras, a lo mejor son más buenas personas que nosotros, que otras buenas personas, pero el estándar y la medida no es qué tan buenas personas son. El estándar y la medida es si tienes y has entregado tu vida al verdadero Jesús, al verdadero Cristo. Puedes ser la persona más excelente del mundo,
Pero si estás confiando en un Cristo equivocado, eres igual de condenado que cualquier otra persona. Jesús dijo esto. Y hablando, ¿no? En nuestro caso, hablando, porque a veces nosotros pensamos que somos más buenas personas que otros y nos merecemos el cielo, o que unas personas se merecen el cielo más que otras. Recuerden las palabras de Jesús, cuando Jesús les dijo, ¿ustedes creen que aquellas personas a las que les cayó la torre encima, porque había pasado un accidente, les cayó la torre encima y murieron, eran más pecadoras que los demás? Cuando nosotros vemos, ¿no?, que mataron a fulano, el narcotráfico, lo colgaron o lo desaparecieron, a veces nosotros tendemos a pensar, bueno, esas personas se lo merecen, son más malas que nosotros. O cuando pasa una tragedia, a veces pensamos, no, pues pasó eso, por algo ha de haber pasado, algo malo han de haber estado haciendo. Pero Jesús dice esto, yo les aseguro, porque la gente pensaba, si te pasan cosas malas es porque tú eres malo, si te pasan cosas buenas es porque tú eres bueno y Dios te está bendiciendo. Pero Jesús dijo, yo les aseguro que a menos de que se arrepientan, todos morirán igualmente. Todos morirán igualmente. Y es igual con los testigos de Jehová. Yo tenía una maestra que era testigo, que no sé si sigue con vida, pero era testigo de Jehová y era súper linda. Pero si ella no se arrepiente y no rinde su vida a Jesús, va a ir al mismo destino que todos los demás. ¿Y por qué les hablo de ellos? Porque ellos toman este versículo, que Jesús es el primogénito de toda la creación, y piensan que la palabra primogénito significa primer ser creado. Dicen, ya ven, Jesús fue el primer ser que Dios creó. Nada más lejos de la realidad. Primogénito no necesariamente significa el primero en nacer, cuando lo vemos bíblicamente. Primogénito es un estatus de autoridad. Primogénito es el que tiene la autoridad de la herencia de la casa del padre. Ese era el primogénito. Y vemos en otros lugares en la Biblia donde el hermano menor recibe como herencia la autoridad de heredar las cosas del padre, la primogenitura. Lo vemos en Jacob, lo vemos en los hijos de José. Por lo tanto, no significa eso. Jesús no es el primer ser creado. Jesús es el que tiene la máxima autoridad sobre toda la creación. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué tiene toda esa autoridad? Verso 16 dice, en Él, en Jesús, fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible e invisible. Piensen en esto, cosas visibles e invisibles. Todo lo creó Jesús. Jesús creó la tierra donde vivimos. Jesús creó el mar al que podemos ir a caminar. Jesús creó las especies de los peces. Jesús creó los cielos que están sobre nuestra cabeza. Jesús te creó a ti. Jesús me creó a mí. Todo lo visible. Pero también lo invisible. ¿Qué hay invisible? Las matemáticas. Jesús creó las matemáticas. Las leyes de la física. Jesús creó las leyes de la física. El viento que no podemos ver. Jesús lo creó. La energía. Jesús lo creó. Todo lo que hay en lo invisible. Las leyes de la lógica. Jesús lo creó. Algo invisible que nunca piensas, pero siempre usas, se puede decir, es tu mente, eres tú. Jesús te creó a ti también. Dice que en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible. Y luego viene esta explicación, tronos, poderes, principados o autoridades. Y esto ya viene al mundo espiritual. Ángeles, arcángeles, todo fue creado por Jesús. Y luego dice cuál es el propósito de toda la creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en esta sencilla frase respondemos dos de las incógnitas, de las preguntas más grandes que se puede hacer el ser humano. El origen de todo
y el propósito de todo. El origen y el propósito. El origen de todo es Jesús. Todo fue creado por Él. El propósito de todo es para honrarlo y servir a Jesús. Todo fue creado para Él, incluyéndote a ti. Y luego dice, verso 17, Él, Jesús, existía antes de todas las cosas. Y por Él todo se mantiene en orden. Jesús es eterno, es lo que nos está diciendo. Y este es el punto número 1 que Pablo quiere hacer, y es el punto número 1 de esta noche. Jesús es claramente Dios. Es el punto número 1. Jesús es claramente Dios. Y luego en el verso 18 dice que Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y esta palabra iglesia no significa el edificio al que venimos o el edificio que está en la plaza. La palabra iglesia viene de la palabra que significa congregación de personas. Y la palabra iglesia se refiere a las personas que le han rendido su vida a Jesús. Él es la cabeza de nosotros. Él es el principio, dice, el primogénito entre los muertos. O sea, el que tiene la máxima autoridad de todos, vivos y muertos, es Jesús. Dice, para tener la preeminencia, o sea, el primer lugar en todo, porque le agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitara toda plenitud. Toda plenitud. Todos los atributos de Dios estaban habitando en esta persona, en Jesús, quien nos estaba revelando a Dios. El primogénito, el de más alta autoridad. Y ese es nuestro punto número 2 de esta noche. Jesús es supremo sobre todo. Jesús es supremo sobre todo. Y eso es lo que nos enseña el libro de Colosenses en esta sección. No hay nada ni nadie más alto que Él. Él creó todas las cosas y el mismo propósito de todo lo que existe, seas tú, sean los átomos en los que vivimos, sea el espacio en el que vivimos, sean las galaxias, el propósito es que todo fue creado para Él. Todo fue creado para Él. Y nos dice en el verso 20, dice, y por medio de Él, el plan de Dios era por medio de Jesús, reconciliar, volver a unir consigo mismo, dice, todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este es el corazón del mensaje del Evangelio. Y respondemos a la pregunta, ¿quién es Jesús? Es Dios en cuerpo humano revelado a nosotros. Ese es Jesús. ¿Y qué vino a hacer? Vino a reconciliarnos a nosotros, pecadores que merecemos el infierno. Vino a reconciliarnos con Él, con el Dios santo, el Dios justo, el Dios puro. ¿Y cómo vino a reconciliarnos? Por medio de la muerte en la cruz, derramando toda su sangre, padeciendo todo el sufrimiento para poder darnos la oportunidad de ser perdonados, para comprarnos y que nosotros podamos abandonar la vida vieja y nacer a una vida completamente nueva. Y ese es el punto número 3 de esta noche. Jesús vino a reconciliarnos. Jesús vino a reconciliarnos con Dios. Por eso murió. Por eso Él se puso en tu lugar, para que ahora tú pudieras ser acercado, aceptado a través del sacrificio de Él, a través de ser lavado por su sangre, a través de ser declarado inocente. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente santo, infinitamente puro. No podríamos estar ante su presencia sin ser desintegrados por su pureza,
Porque nosotros no somos puros, nosotros no somos santos, nosotros no damos la medida que Él es. Él es la medida. Y todo se va a comparar a Él. Y nosotros no damos la medida. Por eso necesitamos un Salvador. Y Jesús vino a reconciliarnos, a salvarnos, a proveer esta vía de escape hacia Él. Esta vía de escape hacia la vida. Esta vía de escape para poder nacer de nuevo a una vida que ame a Dios. Y Pablo les recuerda a los colosenses, aparte de estas cosas, él recordó que Dios nos ha venido a reconciliar y les dice en el verso 21, y también ustedes, que en otro tiempo atrás eran extranjeros y enemigos, dice, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentárselos a sí mismo santos. Recuerden esa palabra en el primer episodio, santo significa apartado del mal, santos, sin mancha e irreprensibles. Siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles, quiere decir sin moverse, en la esperanza del evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser un servidor, un ministro. Y ese es el punto número 4 de esta noche. Jesús vino a invitarnos a una vida nueva. Jesús vino a invitarnos a una vida nueva. Y aquí hay algo súper mega importante. Pablo les recuerda a los colosenses, a las personas que vivían en Colosas, que ellos habían recibido el evangelio, que ellos habían rendido su vida a Jesús. Y por lo tanto, si este eres tú en esta noche, has abandonado la vida vieja y Dios ha muerto por ti para presentarte ante Él santo, limpio, puro, sin mancha e irreprensible. Y es el deseo de Dios para nosotros. Pero esta santidad, este ser santo, este ser sin mancha y este ser irreprensible no viene por nuestras acciones. No podemos alcanzar esto. Necesitamos ser lavados por Dios. Ninguno de nosotros vivimos una vida perfecta. Pero si permanecemos firmes en Jesús, firmes en su esperanza, y esta es la clave, chicos y chicas, si ustedes han rendido su vida a Jesús, hagan más firme su decisión. Permanezcan firmes, crezcan en firmeza, cimentados, dice, arraigados, firmes en la fe, sin moverse de la esperanza que han recibido. Jóvenes, esta es la única manera de presentarnos ante Dios sin avergonzarnos. El haber tomado la decisión de seguirlo y permanecer firmes. Si has rendido tu vida a Cristo y no estás viviendo una vida cristiana, si no estás viviendo una vida nueva en realidad, si no hay diferencia entre tu antiguo tú y tu nuevo tú, yo dudaría realmente si has sido salvado. Pero si has sido salvado, entonces quiere decir que vas camino a presentarte delante de Jesús, no santo, no sin mancha, irreprensible. Va a haber mucho que Jesús nos va a reprender. Pero el deseo de Jesús, a través de que permanezcamos firmes, es presentarnos a Él mismo, santos, sin mancha e irreprensibles. Jesús vino a invitarnos a una vida nueva. Él, al morir por nosotros, nos abrió el camino para poder ser reconciliados y perdonados de nuestros pecados. Jesús, siendo Dios, murió por nosotros, no porque nosotros valiéramos algo, sino para expresar lo grandioso de su amor y su bondad. Les decía al principio, nosotros somos solo paja para el fuego. Es lo que somos. Pero Dios, en su inmenso amor, nos ha tenido misericordia.
y nos ha tenido misericordia, que vino a rescatarnos, busca rescatarnos, vino a redimirnos, busca salvarnos para una vida nueva, para nacer de nuevo en una vida transformada, en una vida que ame a Dios, una vida que le sirva. Y lo bueno de todo esto es de que si estás escuchando esto es porque estás vivo, y si estás vivo es porque Dios tiene misericordia de ti y está esperando a que aceptes, a que recibas, a que abraces esta invitación. Porque esta es una invitación. Apocalipsis 22 dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. Y ese es nuestro deseo, que vengas. Y ese mismo versículo dice, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que tenga hambre, venga. Y el que tenga sed, dice, venga y beba gratuitamente. La vida que Dios te quiere dar, te la da de forma gratuita. Solo te tienes que rendir a Él. Rendir a Él. Tu salvación no fue gratis. No quiere decir que fue gratis. Costó toda la sangre, todo el dolor, toda la vida del Hijo de Dios. Pero Él lo hizo porque te amó, porque Él es bueno. El apóstol Juan dice, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y es Dios el que ha salido a buscarte en esta noche y te extiende la invitación para que puedas ser perdonado. Y no es cualquier persona la que murió en la cruz. Fue Jesús, quien es supremo sobre todo. Vamos a orar, vamos a terminar en oración. Ponte de pie. Hoy tienes la oportunidad de rendirle tu vida y te pido que no desaproveches esa oportunidad. No desaproveches esa oportunidad. Y aun si nadie toma esa oportunidad, el mensaje ha sido predicado y te digo algo, no tienes excusa delante de Dios. Nadie, ninguna persona delante de Dios va a poder pararse y decirle, yo nunca supe nada. Ahora sabes, pero ¿qué vas a decidir? Ríndete, recibe el perdón de tus pecados, arrepiéntete de tu vida, recibe el perdón de tus pecados y nace a una nueva vida, una vida amando a Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a terminar en oración. Señor Jesús, muchas gracias por este tiempo. Gracias por el inmenso amor que tú tienes por nosotros. Gracias por la vida y la oportunidad que hoy tenemos en ti, Señor, porque tú sigues teniendo misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque hoy aprendimos que no fue cualquier persona quien murió en la cruz. Fue el Hijo de Dios, Dios en naturaleza, derramando toda su sangre. Aquel que creó todo fue colgado en una cruz por su creación. Aquel que nos va a juzgar se puso en la brecha y murió en el lugar del pecador, para que ahora nosotros pudiéramos encontrar el perdón. Te pido en esta noche, Padre, que nos perdones, que nos ayudes, que nos bendigas, que nos des la fe que necesitamos para confiar en ti y rendir nuestras vidas. Que cambies nuestro corazón duro y rebelde a un corazón de carne, a un corazón que sienta, un corazón que te ame. Que podamos vivir vidas transformadas por el Espíritu, renovados en nuestro entendimiento y en nuestra manera de pensar. Y si hay algún joven, si estás aquí en esta noche y quieres nacer de nuevo y recibir el perdón de tus pecados, simplemente dile desde tu corazón, Jesús, perdóname, te entrego mi vida, lávame, hazme nacer de nuevo. Quiero seguirte desde ahora hasta que muera. Y si tú haces esto de forma sincera, el Espíritu Santo vendrá a vivir en tu vida y darás un verdadero cambio en tu vida, que es la evidencia más importante de una persona rescatada.
Y deseo que lo hagas de corazón en esta noche. Señor, gracias por este tiempo que pasamos en tu palabra en Colosenses. Ministra nuestro corazón, habla nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.